Continuando con el desarrollo de la unidad número 3, ahora vamos a tocar, valga la redundancia, el tema 3, que son los mercados derivados de intereses. ¿Qué les parece ese título? Parece curioso, pero también en el mundo financiero de hoy, también se especula con los intereses. También el mundo, los inversionistas tratan de protegerse sobre la variación de intereses. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, como hemos venido conversando ya, es un elemento fundamental en las finanzas por cuanto refleja el costo del dinero. Porque cuando nosotros queremos hacer una inversión y tenemos que prestarnos dinero, eso tiene un costo, y ese costo se refleja a través de una tasa. Y estas tasas van variando en el tiempo conforme se demande, haya una mayor demanda o menor demanda por los créditos. Entonces la tasa también se va variando, y también conforme a los organismos reguladores tengan su injerencia o no en este tipo de instrumento financiero. Entonces, señores, vamos ahora a entrar al detalle en qué cosa pues es el mercado de derivados de tasa de interés. Ya sabemos que un mercado de derivados lo que buscaba era la protección, protegernos sobre ciertas variaciones que podrían darse en el futuro. Y estos mercados trabajan siempre con un bien específico. Sobre ese bien es que se van haciendo las especulaciones del futuro. Vamos a ver ahora cómo desarrollamos nosotros. Entonces, un mercado derivado de tasas de interés es un contrato derivado, valga la redundancia, pues estamos hablando de eso, es un contrato derivado de un instrumento financiero que deriva de un activo subyacente. El activo subyacente no es otra cosa que el activo principal, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos de una tasa de interés, entonces estaríamos hablando de las tasas de interés del activo subyacente. Entonces, el contrato derivado se va a dar sobre las variaciones de esta tasa de interés que se van a dar a futuro, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de un activo subyacente, tema que ya hemos colocado anteriormente. Ustedes han tenido una oportunidad de ver cuál es la terminología, y dentro de la terminología está considerado este tipo de activo, al activo subyacente. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de este tipo. Por ejemplo, los contratos de tasa de interés derivan su valor de las fluctuaciones de una determinada tasa de interés, ¿ok? Los contratos, vuelvo a redundar ellos, los contratos de tasa de interés se derivan de las fluctuaciones de una determinada tasa de interés, asumiendo que en este momento la tasa de interés que nosotros podríamos pactar fuera de un 5%, ¿qué nos garantiza que en el futuro sea la misma? ¿Qué nos garantiza que en el futuro no vaya a modificarse? Simplemente el realizar un tipo de este contrato, el realizar una inversión de este tipo de contrato. Entonces, para esto existen pues contratos derivados de una gran variedad de activos, ¿no?, que son los que van a desarrollarse en este tema o este trabajo. Básicamente existen 4 tipos de derivados: los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. Ya nosotros hemos visto de esto cuando hemos hablado de las opciones, pero acá lo vamos a ver como opciones con relación a la tasa de interés. En cada uno de los diferentes tipos que nosotros hemos visto, hemos venido desarrollando, lo vemos estos, pero de acuerdo al mercado donde se están desarrollando. En este momento nosotros vamos a ver cómo se aplica esto a las tasas de interés. Los contratos forwards y futuros son los que presentan mayor sencillez en sus especificaciones. Quiere decir que estos contratos son sencillos de realizar, ¿no? Son fáciles de trabajar, por cuanto también eso les permite tener una predilección por el inversionista. Por el contrario, los contratos de opciones son los que involucran mayor complejidad del universo de derivados. Los contratos swaps se colocan entre ellos ambos extremos de la versatilidad de este tipo de instrumentos. O sea, nosotros tenemos documentos que son sencillos de realizar y también contratos que son de un poquito de mayor complejidad, pero también lo cual no implica que no se puedan realizar. Simplemente tendrá que tomarse las providencias del caso y tendrá que hacerse los pasos requeridos para poderse realizar. Pero en el mundo se desarrollan estos 4 de instrumentos. Estos 4 tipos de contratos se pueden realizar y se vienen utilizando en la actualidad. Y cada vez, como vamos a ir viendo, y cada vez estos van tomando mayor importancia, mayor injerencia en el mundo. Toda vez que, como nosotros estamos conversando, permiten que nosotros tomemos previsiones sobre lo que podría suceder en el futuro. Todos tratamos de coberturarnos sobre lo que pasará en el futuro. Esa es la idea del momento. El inversionista, el que hace finanzas, trata de estar debidamente coberturado para evitar pérdidas. Porque como les hemos dicho en un principio, este tipo de instrumentos no requiere mayor inversión, sino simplemente una parte que se va a utilizar para poder invertir. Y si se pierde poco, pero se puede ganar mucho, como ya nosotros hemos venido afirmando desde el principio.
Los contratos derivados son instrumentos financieros que permiten una mayor flexibilidad para administrar los riesgos a los que están expuestas las reservas internacionales. Ustedes saben que nosotros tenemos reservas internacionales, ¿cierto? Gran cantidad de reservas internacionales, y el responsable, como ya hemos conversado, es el Banco Central de la Reserva que maneja eso, ¿no? Entonces, estos contratos derivados permiten administrar riesgos de justamente estas reservas, ¿no? De que nosotros las tenemos, porque las reservas no las tenemos guardadas, sino las reservas se invierten. Las reservas tienen que estar generando su propia renta, porque si no, de nada valdría que sea una reserva. Nadie tiene una reserva pues para guardarla simplemente en una caja, ¿no? Tenemos que también, ¿no es cierto?, los países también tienen que ver sus finanzas y tienen que ver la mejor manera de generar la mayor rentabilidad posible, ¿no? Entonces, estos tipos de contratos derivados permiten pues hacer que existe una mejor manera y una mayor flexibilidad para esta administración. Ahora, específicamente los contratos derivados forward y los futuros de tasa de interés posibilitan pues a los bancos gestionar más eficiente el riesgo del mercado de la inversión de las reservas. Y a esto, como nosotros hemos venido conversando, firmamos anteriormente, dos tipos de contratos, los forward y los futuros, que son los más flexibles de utilizar, como ya se ha firmado, nos van a facilitar pues este trabajo, de tal manera nosotros podamos desarrollar nuestra actividad, o, mejor dicho, los países, ¿no?, en este caso, puedan guardar o mejorar la rentabilidad de sus reservas. Los contratos derivados que había mencionado son instrumentos que permiten grandes niveles de apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Es la manera de posibilitar una inversión, por lo que pueden generar considerables requerimientos de efectivo en el corto plazo. Los inversionistas en el corto plazo, ¿no?, involucrados en los mercados derivados, deben ser capaces de identificar adecuadamente los riesgos asociados. Los contratos derivados como instrumentos para la inversión van a requerir de grandes cantidades de dinero y es necesario que los inversionistas pues puedan medir adecuadamente sus riesgos en el tiempo para realizar este tipo de inversiones. Tengamos por seguro que aquella persona que realiza o estudia la posibilidad de hacer una inversión trata pues de coberturar todas estas cosas, porque en este mundo de información realizar este tipo de inversiones, para este tipo de inversiones es necesario conocer, es estudiar el mercado, o caso contrario asesorarse de personas que conozcan el manejo de estos mercados y nos permitan hacer una inversión adecuadamente. Ahora, ¿cuáles son los usos y participantes de los mercados derivados? ¿Cuáles son los usos? ¿No? Ahora, los principales usos de los mercados derivados que nosotros se pueden dar son el arbitraje, la cobertura y la especulación. Miren, podemos utilizarlos para tres cosas: para arbitraje, para la cobertura y para la especulación. También los agentes participan en estos mercados, o sea, los agentes participantes de estos mercados pueden hacerlo a través de, utilizando uno de sus usos o más, pues, ¿no es cierto? ¿No? Depende de cómo él quiera manejar las cosas. Los usos están a la mano y ya uno decide cómo quiere o no quiere utilizarlos. Pero las posibilidades se nos abren en el mundo. Nosotros simplemente tenemos que utilizar adecuadamente cada uno de ellos. Vamos a ver qué cosa es el arbitraje. En el arbitraje, los precios de los contratos derivados guardan estrecha relación a los precios spot de los activos subyacentes, así como a los costos y beneficios generados por las posiciones de dichos activos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los precios spot? El precio spot es el precio actual del bien, es el precio de mercado. Por eso es que nosotros decimos que los precios de los contratos derivados guardan estrecha relación a los precios spot, o sea, lo guardan estrecha relación con los precios del momento, porque en base a eso es que se va a ver el futuro, o sea, los vasos se basan en eso. Pero también tenemos que ver los costos y los beneficios que se va a generar esa posesión de estos activos, ¿no? Entonces, el arbitraje se refiere a ese, guarda relación a esto y maneja este tipo de información. Ahora, cualquier desviación entre los precios de mercado y los precios teóricos permite a los participantes del mercado realizar transacciones que generan retornos sin asumir ningún riesgo. En el mercado existe, como les dije al principio, existe variaciones de las tasas de interés. Por ende, habrá variación en los precios de mercado. Y justamente estos precios, que a la vez se convierten en teor, van a permitir que los participantes realicen pues transacciones, ¿no? Y van a generarse retornos a ellos sin asumir ningún riesgo, o sea, no hay ningún riesgo de pérdida en este caso. El precio forward de un activo es determinado por el precio spot, ojo, por el precio actual y los costos e ingresos incurridos
por asumir la posición de dicho activo. Ojo, volvemos. O sea, ¿cómo determinamos el precio, lo que voy a comprar un forward yo? Dice de un activo, es determinar, ¿no? O va a estar determinado por el precio spot, o sea, el precio del bien, que ya nosotros hemos sabido qué es eso, y los costos, qué costos, pagar impuestos, qué sé yo, e ingresos incurridos, y los costos e ingresos para asumir ese bien, o sea, para poder adquirir ese activo. Ahora, para esto existe una fórmula, pues, ¿no? Una fórmula que nos permite mantener la relación del precio forward y el precio spot de un activo. Entonces, el precio forward del activo va a ser igual al precio spot más los costos menos los ingresos de posición, ¿no es cierto? Los ingresos de posición es el ingreso de asumir el bien, ¿no es cierto? Menos lo que vaya a generar eso. Entonces, esa es la fórmula que nosotros utilizamos para determinar el precio forward. En cuanto a los costos de posición, si se tratase de un contrato forward, de un commodity, saben ustedes que un commodity se refiere al manejo, recuerdan, es el manejo de las materias primas, la soya, el trigo, ¿se acuerdan? ¿No? Estos se relacionan con los costos de almacenamiento, lógico porque son materias primas, ¿no es cierto? Son los almacenamiento del activo subyacente, llámese el oro, soya, etcétera. O sea, ejemplos hay varios, recuerden ustedes los commodities eran básicamente para materia prima. Para el caso de un contrato forward de acciones, los pagos de dividendos se incorporarán como ingreso de la posición en el cálculo del precio forward de las acciones subyacentes al contrato. Estas son diferentes posiciones o situaciones que se pueden dar, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo, cuando va a haber un almacenamiento de por medio, también tenemos que incorporar lo que es el almacenamiento. Cuando nosotros tenemos, en el caso de las acciones, tenemos dividendos que pagar, también son parte de la formación de estos precios. Cuando se hace un contrato de forward futuro de tasa de interés, la determinación de su precio se calcula a partir de las tasas de interés spot, o sea, las tasas de interés del momento, a diferentes plazos para luego obtener la tasa de interés forward deseada, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una tasa de interés spot a diferentes plazos, puede ser a 5 años, a 3 años, a 2 años, para en base a esas obtener una tasa de interés forward deseada, la que supuestamente es la que se va a pactar. Recuerden ustedes que la tasa forward lo que va a hacer es protegernos de posibles variaciones de la tasa que tuvieran en el futuro, de tal manera que nosotros tengamos por garantizada nuestra utilidad de por medio, ¿no? Que de todas maneras, pase lo que pase, nosotros vamos a cobrar eso, para eso hacemos este tipo de documento. Ahora, la tasa de interés forward son las que hacen consistentes entre sí las tasas de interés spot a diferentes plazos. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de tasa de interés spot, decimos que es la tasa de interés que se pagará a una inversión que se realice al plazo respectivo, por lo que al final del plazo se recibirá el principal y los intereses. Entonces, cuando nosotros hablamos acá a tasa spot a diferentes plazos, nos estamos refiriendo pues que la tasa spot a diferentes plazos es la que nos van a pagar efectivamente cuando se culmine, ¿no?, en el plazo fijado, y uno va a recuperar su capital más los intereses que nosotros hemos pactado. Las desviaciones de los precios de los forward futuros, de sus relaciones con el precio spot, abren la posibilidad de generar tasas de retorno sin ningún riesgo. O sea, el hecho de que haya una serie de variaciones, como les dije, una serie de variaciones, nos abre una posibilidad de negociaciones, ¿no?, para trabajar tasas de retorno que nos generen ningún riesgo, o sea que porque nosotros estamos preveyendo los riesgos, ya que los agentes de mercado podrían tomar decisiones, ¿no? Agentes de mercado podrían tomar decisiones o posiciones de mercado de tal manera que se aprovechen estas discrepancias de valorización del mercado. Efectivamente, o sea, dentro de todo este proceso de prácticamente especulación, hay diferentes tasas que se van a manejar a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se trata de coberturar acá es esa posibilidad de que haya variaciones y que nosotros las podemos utilizar a provecho de nosotros como inversionistas y generar mayor rentabilidad en lo que nosotros estamos haciendo. La idea es esa, generar mayores beneficios para uno, utilizando lo que podría suceder en el futuro. Bien, entonces, eso es en cuanto al arbitraje. Ahora, la cobertura. ¿Qué venimos con la cobertura? Este uso permite eliminar la incertidumbre sobre la evaluación del precio spot de un activo. O sea, la cobertura quiere decir que si nosotros hacemos este tipo de inversión vamos a estar coberturados en el riesgo y vamos a eliminar la incertidumbre del futuro.
¿no? ¿Qué podría pasar? No nos va a preocupar. Nosotros ya hemos, digamos, tomado la previsión del caso de lo que pueda suceder y de esa manera nuestro precio va a estar garantizado. Por ejemplo, si un propietario está expuesto a las fluctuaciones de la tasa LIBOR a 3 meses, ya sabemos que la tasa LIBOR, ¿se acuerdan ustedes? Es una tasa que lo dan en promedio, se da en Inglaterra, en Londres, en Inglaterra, lo hace la Asociación de Banqueros, ¿se acuerdan ustedes? Que sacan un promedio y que lo anuncian más o menos a las 11 de la mañana de todos los días y sirve de un referencial para el otorgamiento de créditos. Es la tasa LIBOR, vamos a suponer, ¿no? En este caso, como ejemplo, estamos poniendo, si un propietario está expuesto a las fluctuaciones de la tasa LIBOR a 3 meses, entonces puede eliminar el riesgo de subidas de la tasa a través de un contrato derivado. O sea, podemos evitar, ¿no? O sea, podemos eliminar para nosotros esas probables el riesgo que significaría esas fluctuaciones, asumiendo un contrato derivado, pues, que nos permita recibir la tasa LIBOR de ese momento a 3 meses. O sea, estamos diciendo que nosotros queremos recibir esta tasa LIBOR a 3 meses. Entonces, esa es la manera de utilizar esto. Garantizamos nuestra utilidad. No importa lo que pase, pero nosotros coberturamos eso y en el tiempo, a los 3 meses, vamos a tener esta misma tasa. Eso significa la cobertura. La especulación, el mismo nombre lo dice, ¿no? Vamos a especular. Los agentes que tienen esta visión particular sobre la evolución futura de las tasas de interés utilizan los contratos derivados con el objeto de lucrar. Ese motivo. Los participantes o los que participan o los que especulan aumentan la liquidez de los mercados, los forward futuros, pudiendo generar mayores niveles de volatilidad en los mercados. Cuando uno especula en aspecto de finanzas, siempre tiene que haber un incremento, o sea, alguien tiene que o comprar o vender algo, en este caso, o aumentar la liquidez en estos mercados para que se fuera a generar mayor incertidumbre. Crea un poquito de desorden, un poco de desorden y vas a generar una rentabilidad. Más o menos esa es la teoría. Generamos desórdenes y vamos a generar mayor rentabilidad. De eso se trata. De eso se trata esto. Pero acá, como uno quiere especular, claramente estamos diciendo especular, los participantes de los especuladores van a aumentar la liquidez en estos mercados para que haya variaciones, para que haya volatilidad en los mismos y de esta manera puedan obtener una mayor rentabilidad. Ahora, variando un poquito más, ¿cuáles son los derivados de la tasa de interés? ¿Qué tipos de documentos o qué tipo de opciones tenemos? ¿No es cierto? Los derivados de tasa de interés, al igual que para las otras clases de activos que hemos venido viendo, pueden ser transados en las bolsas, pueden ser transados en las bolsas. Por ejemplo, la Chicago Mercantile Exchange o la CME en los Estados Unidos es un negociador, trabaja con estos derivados. También hay una oficina que es particular, le llaman demostrador, se le llama demostrador, las que no se hacen regularmente en la bolsa de interés, sino se hacen fuera directamente, está la OTC. Y la OTC es la over the counter, ¿no? Que es quien negocia, ¿no? Los instrumentos financieros, las acciones, bonos, etcétera, los negocia directamente entre las partes, ¿no? Directamente entre las partes. Es una entidad que se dedica a hacer ese trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Dentro de estos derivados de tasa de interés, tenemos los FRA, los Forward Rate Agreement, en inglés, tratando de pronunciar mejor el inglés. Entonces, un FRA, al igual que los contratos forward para otro tipo de activos, permite fijar la tasa de interés, en base al precio del activo subyacente para un periodo futuro. Recuerden que siempre, para todos los mercados derivados, va a haber un activo, o sea, un activo que es el fijo, ¿no? En base al cual vamos a tomar esa tasa de interés, en base al cual vamos a proyectarnos el futuro. Ahí está, ese es el mejor definición. Ese es el activo subyacente en base al cual nos vamos a proyectar para el futuro. Entonces, un FRA, volvemos a decirle, ¿no? Este tipo de activo permite fijar las tasas de interés para un periodo futuro. Con este activo nosotros nos garantizamos, como decíamos en el caso pasado, en el ejemplo anterior, que en los 3 meses la tasa LIBOR ya la tengamos definida para que nos puedan pagar de acuerdo a este tipo de instrumento financiero. Los contratos FRA permiten asumir posiciones de mercado en base a visiones sobre la futura evolución de las tasas, en este caso la tasa LIBOR. Nosotros podemos tomar posición sobre eso, sobre lo que podría asumir, sobre lo que podría pasar con la tasa LIBOR y tomarla como para que nosotros poder adquirir, o sea, cobrar esa tasa que ya le hemos fijado en ese tiempo.
Asimismo, estos contratos forward permiten realizar la cobertura de riesgos de tasas de interés, por ejemplo, por los portafolios que tienen renta fija o diferentes que pueden manejar en los bancos centrales de reserva, ¿no? Los portafolios, fondos mutuos. Al hacer este tipo de coberturas nos permite a nosotros estar seguros de que no vamos a sufrir los efectos de las variaciones de tasa que hubieran. Ahora, ¿cuál es la utilidad de los FRA? ¿No? Se trata de un instrumento destinado a protegerse contra los movimientos desfavorables de los tipos de interés. Su utilidad radica en eso, que nos va a proteger de eso. Nos va a proteger sobre que hubiera cualquier variación en la tasa de interés en el futuro. Nos permite fijar el tipo de interés para un préstamo o depósito con anterioridad a la fecha de contratación. Nosotros podemos hacer este tipo de contrato y ya garantizar cuál va a ser la tasa que nos va a costar un crédito en su momento determinado. Compraremos un FRA cuando queramos protegernos de posibles subidas de los tipos de interés. O sea, vamos a comprar un FRA cuando nosotros queramos protegernos sobre que la tasa de interés podría subir. Y venderemos cuando queremos, lo venderemos cuando queramos protegernos de posibles bajas de los tipos de tasa de interés. Porque es lógico, cuando nosotros la tasa de interés esté baja, nosotros nos conviene optar el crédito, no nos conviene protegernos. Entonces, esta figura que nosotros planteamos es lo que tenemos que practicar en la realidad. Entonces, la utilidad que nosotros tenemos es esa. ¿Cuáles son las ventajas del FRA? Una de las ventajas es la contratación, que la contratación de un FRA elimina la incertidumbre en cuanto a la evolución de los tipos de interés. Básicamente lo que nos permite a nosotros ver acá es que nos está evitando los temores de lo que podría pasar con la tasa de interés, ¿no es cierto? Otra, se trata de un instrumento de cobertura independiente de la operación de financiación o de inversión. Se trata de un instrumento de cobertura independiente de la operación de financiación o de inversión. De eso se trata entonces acá. Luego, su contratación no requiere de pago de ninguna prima. El hecho de que nosotros contratemos esto no nos eroga ningún costo, ¿cierto? Simplemente estamos tomando una posición en el mercado. Ahora, tenemos también los contratos futuros de la tasa de interés. El contrato futuro de tasa de interés es un equivalente a la bolsa de un FRA. Es un futuro de eurodólares, ¿no? Del eurodólar. Estos contratos a futuro permiten asumir una posición sobre la tasa LIBOR de dólares en dólares americanos a 3 meses. Por tratarse de contratos a futuro, los futuros eurodólar, tienen fecha de inicio y finalización preestablecidas para su negociación. Entonces, estos contratos futuros de tasa de interés, como están viendo, trabajan con la tasa LIBOR, pero a dólares americanos, ¿no? Y tienen un periodo de 3 meses, ¿no? Ahora, acá ya tenemos fecha de inicio y finalización para lo que se establece dentro de esta negociación. Esto es lo que nos ofrecen los contratos futuros de tasa de interés. Los swaps de tasa de interés, ¿se acuerdan ustedes que veíamos swaps también en las opciones, etcétera, etcétera? También hay swaps de tasa de interés. Los swaps de la tasa de interés son instrumentos derivados negociados sobre el mostrador. ¿Se acuerdan ustedes la OTC? Los swaps de tasas de interés permiten a los administradores de portafolios de renta fija flexibilizar el manejo de la duración de sus portafolios. La función básica de un swap de tasa de interés es cambiar un conjunto de pagos de cupón a tasa fija por otro de tasa flotante o viceversa. Cuando nosotros hablamos de cupón, ¿se acuerdan ustedes? El cupón es el pago de interés que se hace por un instrumento financiero. El cupón es ese. Cuando hablamos de un cupón se refiere al pago. Por eso es que nosotros acá estamos hablando al final de este tema le decimos que es cambiar, ¿no? Que gracias a los swaps podemos cambiar de una tasa de interés fija, la podemos cambiar a una tasa de interés flotante, y de una tasa de interés flotante la podemos pasar a una tasa de interés fija, de acuerdo a las circunstancias del mercado y cómo le convenga al inversionista el poder realizar este tipo de inversión. Los contratos swaps de tasa de interés permiten el neteo de los flujos de efectivo en cada fecha de pago del cupón, ¿no? Una de las características que diferencia a los contratos swaps de los contratos forwards y futuros es el intercambio de efectivo al final del periodo de cupón y no al principio. O sea, nosotros lo manejamos acá, los swaps permiten manejarse al final del periodo, ¿no? El punto central es la determinación de la tasa swaps
consiste en la determinación de la estructura implícita de las tasas de interés. Quiere decir que lo que va a interesar, o sea, lo más importante de los swap es que nos permite formalizar una tasa, una estructura de tasas que nos va a permitir saber cómo es que nosotros vamos a manejar nuestra inversión, ¿no?, para el futuro. Vamos a hacer una pequeña comparación de los contratos derivados, ¿no? Existen diferencias entre los FRA y los contratos futuros. Claro, los FRA son hechos a medida por la entidad financiera, ¿no es cierto? Por lo mismo, este tipo de derivados es menos líquido. Por el otro lado, los contratos a eurodólar gozan de gran liquidez, ya que siguen un diseño estándar y su negociación como los commodities se da en la bolsa, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la única diferencia que va a existir básicamente es que uno es más líquido que el otro, ya que uno se maneja básicamente en la mesa de negociación y el otro se maneja en la bolsa de valores, es mucho más líquido. Otro de los elementos que diferencia los contratos de futuro es su valorización a precios de bolsa diariamente. Para disminuir los riesgos de contraparte, los contratos a futuro emplean el sistema de cuentas de margen, que permite efectivizar las ganancias o pérdidas originadas en la posición de estos contratos de manera diaria. En el Perú están obligados todas las entidades que manejan este tipo de inversiones a informar diariamente sobre la valorización de sus activos. Diariamente, todo lo que son inversiones de fondos mutuos, portafolios, la inversión que hagan, las entidades financieras están obligadas a su valoración diaria. Y poner al alcance del inversionista esa información para que él pueda evaluar diariamente el movimiento de su inversión. ¿Cuáles son los riesgos involucrados en los contratos derivados? La inversión en instrumentos derivados de tasa de interés da lugar a la presencia de riesgos para los agentes que hacen uso de ellos. O sea, desde un principio siempre hemos conversado que toda inversión radica un riesgo, o sea, existe un riesgo. Entonces, es materia de que nosotros, si queremos entrar en este mundo de las finanzas, tengamos que estudiar y analizar el comportamiento de todos estos instrumentos para poder tomar la decisión adecuada y en cuál vamos a invertir. Porque desde un principio decimos, podemos ganar mucho, como también se puede perder mucho. Hay un riesgo en el mercado, Los contratos forward y futuro de tasa de interés generan obligaciones de una de las partes hacia la otra, la misma que debe ser cubierta en efectivo o en especie. Además, estas obligaciones deben ser cubiertas en periodos relativamente cortos, comprometiendo de esta manera recursos líquidos de manera inmediata. Cuando nosotros desarrollamos este tipo de inversiones, ¿no?, generamos pues contrapartes, hay obligaciones que nosotros tenemos que cumplir, la otra parte también. Y acá hay obligaciones que deben ser cubiertas en su manera y hay que colocar los líquidos, porque generalmente uno hace estas inversiones no para quedarse durante largo tiempo, sino son inversiones de corto, o sea, son inversiones que trabajamos y que requieren, pues así como coloco mi dinero, también necesito sacarlo, porque necesita de bastante liquidez de una manera y es algo que tiene que estar en constante movimiento. El riesgo crediticio. Los contratos derivados, ¿no?, por ejemplo, los FRA, generan exposiciones al riesgo crediticio de contraparte. La crisis financiera internacional reciente ha generado una ola, ha generado un proceso, ¿no?, que va hacia el deseo de contratos derivados de la bolsa, ¿no?, en contraparte a los de la OTC, justamente por la seguridad. Ustedes saben que trabajar en bolsa es mucho más seguro, ¿no?, es una entidad más fija, más estable. Entonces eso es lo que está generando el riesgo que hay en el mismo sistema, ¿no? Entonces por eso es que ahora la gente más prefiere trabajar en lo que es más seguro, que sería la bolsa de valores. Esta situación ha sido acompañada de la provisión de nuevos contratos derivados de bolsa, ¿no? Por ejemplo, se han introducido los contratos futuros de swap de tasa de interés, que es lo que estamos manejando, que nos permite pues manejar, como ya les he dicho, las variaciones de tasas de una tasa fija, una flotante, o de una flotante a una fija, dando facilidades al inversionista. El riesgo operativo. El nivel de especialización de los contratos derivados hace que los agentes participantes se encuentren más propensos a problemas y errores de tipo operativo a la hora de efectuar este tipo de transacciones. El funcionamiento de las instituciones siempre presenta ciertos riesgos, ¿no? Ahora, estos contratos cada vez se especializan y se perfeccionan más. Entonces, por eso es que se presentan diferentes tipos de problemas a la hora de interpretar y sus aplicaciones que pueden darte.
Es por esto que se hace necesaria la presencia de un sistema, se hace presencia la necesidad de sistemas de control automatizados para justamente mitigar o disminuir estos problemas que se dan de los contratos derivados, para poder realizar una mejor administración de estos. Bien, señores, agradezco su tiempo. Hemos concluido con el desarrollo de la unidad 3 en el tema número 3. Muy agradecido.